Bien, en este video vamos a hacer una breve reseña acerca de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto de ampliación de operaciones y planta de beneficio de Shougang Hierro aquí en Perú. Mi nombre es Luján León Ivonne Giselle y a continuación les voy a presentar una frase propia de Margaret Mead que nos dice: no tendremos una sociedad si destruimos el ambiente, lo que quiere decir que no habrá nada si acabamos con lo que nos rodea. Esto involucra animales, alimentos, montañas, árboles, el aire, el clima, pues sin ellos no estaríamos aquí. La vida como la conocemos ahora no existiría en este planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra. A continuación les voy a mostrar un video. Muestra una breve reseña de lo que vamos a tratar, de lo que se va a explicar. Bien. Ahora bien, con respecto a la ubicación de dicho proyecto, tenemos que la unidad minera de Shougang se localiza en la costa sur del Perú, distrito de Marcona, provincia de Nazca del departamento de Ica. Sus actividades de extracción de beneficios y administrativas se realizan en tres áreas diferentes. Pues tenemos que la extracción se realiza en las lomas de Marcona, el beneficio mineral y el embarque se realiza en la bahía de San Nicolás. Y finalmente, las oficinas administrativas de finanzas y campamento se ubican en la bahía de San Juan de Marcona. Con respecto a los impactos que este proyecto podría generar, los hemos clasificado de acuerdo a cada etapa de dicho proyecto. Tenemos en la etapa de construcción, los factores que se verían afectados son el aire, el agua, la geomorfología, suelos, paisaje, ecosistema terrestre, ecosistema marino, transporte, economía, empleo y el factor cultural. En la etapa de operaciones,
vemos que nuevamente se ven afectados el aire, la geomorfología, el paisaje, ecosistema terrestre, ecosistema marino, transporte, economía y empleo. Y finalmente, en la etapa de cierre, tenemos que se verían afectados el aire, el paisaje, ecosistema terrestre y la generación de empleo. A continuación, de forma más generalizada, vamos a tratar algunos impactos que se podrían generar con respecto al aire. Tenemos el primer impacto, la alteración de la calidad del aire, pues se debe al material particulado generado por actividades de acceso y extracción de material de las canteras, construcción y conformación de plataformas acuáticas y rompeolas. Como siguiente punto tenemos el incremento del nivel sonoro. Este podría ser causado por altos niveles de ruido debido al uso de vehículos y maquinarias y equipos que se utilizarán para las actividades. Siguiente punto es las afectaciones por la generación de vibraciones, pues estas se deberían al transporte del material mediante camiones. Con respecto al agua, como primer impacto tenemos la alteración de la calidad del agua del mar. Bueno, esta podría ser provocada por la conformación de plataformas, recrecimiento de rompeolas existentes y reacomodo de material rocoso de rompeolas. Como siguiente impacto tenemos la alteración de la calidad de sedimentos. Estas mismas actividades ya antes mencionadas en el primer impacto, pues podrían dar lugar a la remoción del fondo marino, por lo cual esto generaría que los sedimentos, el desplazamiento de los sedimentos hacia otras zonas del medio marino. Con lo que respecta a suelos, tenemos como primer impacto pérdida de suelos. Aquí el impacto residual sobre el suelo se generará sobre áreas que no son productivas o aptas para el desarrollo de actividades, ya sean agrícolas, pecuarias y forestales. Como siguiente impacto, tenemos el cambio de uso de suelo, pues esta sería debido a las actividades de excavación para la cimentación del soporte, es decir, de la estructura de este proyecto. Como siguiente factor afectado, tenemos la geomorfología, modificación de relieve. Se podría generar por la habilitación del área de canchas, depósito de escombros y plantas de concreto. En cuanto a ecosistemas terrestres, tenemos como primer impacto afectación y pérdida de la cobertura vegetal debido a la depositación de material particulado en la superficie de las especies de flora silvestre durante la habilitación de los terrenos para las canchas de material de desmonte, así como también la cobertura vegetal que se encuentra cercana a las zonas donde se realizará el movimiento tierras. Como siguiente punto o impacto, perturbación de la flora por material particulado, debido al material particulado generado por las actividades de extracción y desmonte. Siguiente impacto es la afectación de especies de algunas categorías de conservación endémicas. El impacto se presentará por la ocupación de los componentes mineros que conlleva a eventos migratorios, a que estas especies se desplacen de un lugar a otro. Y finalmente tenemos el impacto que es perturbación a la fauna silvestre. Se deberá a la pérdida de hábitats. Algunas especies que podrían verse afectadas con respecto a la fauna son el guanaco, zorro colorado, ratón orejón y algunas mariposas.
Con lo que respecta a la flora, tenemos roquedal, tilandicial y cactus. En cuanto a ecosistema marino, tenemos los siguientes impactos: afectación de flora y fauna acuática. Pues actividades como la conformación de plataformas acuáticas, recrecimiento de rompeolas, la cimentación pueden dar lugar a que el fondo marino se vea alterado de alguna forma y por consiguiente la afectación de flora y fauna marina. Como siguiente impacto tenemos la perturbación a la fauna marina. Las aves y mamíferos marinos pueden verse afectados por ruidos e instalaciones del proyecto. Algunas especies que podrían verse afectadas con lo que respecta a la fauna son piquero peruano, el gaviotín zarcillo, el pelícano peruano, el lobo chusco, la nutria marina, el delfín nariz de botella, pintadilla y pez aguja. En cuanto a la flora, tenemos rodofitas, clorofitas y ocrofitas. En cuanto al paisaje, el impacto que se podría suscitar es la alteración del mismo. Se considera que la calidad del paisaje ya ha sido alterado por las actividades descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del 2010. En cuanto a empleo, los impactos que se podrían generar son, en este caso, un impacto positivo, la generación de empleo. Los impactos posibles aquí serían por el requerimiento de la mano de obra, la generación de empleo, el incremento de ingresos en los hogares por empleo. Se incrementaría el ingreso monetario a sus hogares. La mejora de las capacidades laborales de la población local. Se verá favorecido el conocimiento especializado y las habilidades de todos los trabajadores. En cuanto a economía, los impactos son la afectación a la pesca artesanal. Las actividades de recrecimiento de rompeolas y reacomodo de material rocoso ganarán espacio al mar, reduciendo el área de pesca, actividad de la cual se vale la población aledaña. Como siguiente impacto tenemos el incremento de las compras de bienes y servicios locales. Durante la etapa de construcción del proyecto, se producirá adquisición de diversos bienes y servicios por parte de la población. En lo que respecta a la salud, el impacto hallado o que se podría suscitar son las infecciones agudas. Las infecciones agudas de las vías respiratorias se constituyeron la principal causa de morbilidad con un 24.5% en el distrito de Marcona, pero que no necesariamente está vinculado con el accionar de esta empresa, Shogun Hierro Perú. Y finalmente tenemos el impacto que se podría suscitar con respecto a la cultura, pues son posibles afectaciones del patrimonio cultural debido a la extensión del área del proyecto y a la cercanía de los posibles restos arqueológicos. No es posible destacar el registro de las evidencias arqueológicas durante los trabajos de movimientos de tierra. A continuación, evaluación y jerarquización de impactos ambientales. Como podemos observar, una vez identificadas las actividades del proyecto, así como los factores ambientales que podrían ser impactos tanto al medio físico, el medio biológico y el medio socioeconómico, se elabora una matriz de importancia. Como podemos ver, tenemos la valoración, de acuerdo a la importancia,
Calificación se podría hacer bajo, leves, medio, moderados, severos, alta, críticos, muy alta. Tenemos los rangos, bajos y leves, menores a 25, medios moderados, entre 25 y 50, severos o altas, entre 50 y 75, críticos muy altos, mayores de 75. Bueno, pues aquí se muestra un primer cuadro, matriz de evaluación y jerarquización de impactos ambientales. Tenemos factores ambientales como aire, agua, geomorfología, suelo, paisaje, ecosistema terrestre, ecosistema acuático, socioeconómico y cultural. Como podemos observar, todos tienen un nivel medio, a excepción de la alteración de la calidad del agua del mar y alteración de la calidad de sedimentos que muestran un valor bajo. En cuanto a la matriz de evaluación y jerarquización de impactos ambientales en la etapa de operación y mantenimiento, todos los factores ambientales, aire, geomorfología, paisaje, sistema terrestre, ecosistema acuático, socioeconómico y cultural, presentan un grado de impacto medio. Finalmente, la matriz de evaluación y jerarquización de impactos ambientales de la etapa de cierre muestran un grado de impacto bajo, a excepción de factores como ecosistema terrestre y socioeconómico y cultural que muestran un grado de impacto medio. En cuanto a las conclusiones que hemos podido elaborar, son que la evaluación de este expediente permitió conocer a detalle la situación posible de ejecutarse el proyecto. Siguiente conclusión, tenemos que se identificaron los componentes biológico, social y económico que podrían ser afectados. Finalmente, se analizan los impactos que podrían presentarse como consecuencia de estas actividades de la empresa Shougang Hierro Perú. Gracias.